Hizkuntzak ikastea eta eleaniztunak izatea ona izango da gure seme-alabentzat, baina aurrek hizkuntzak ondo ikas ditzaten oinarri garrantzitsuena erabilera da. Eskolaz kanpo zenbat eta euskara gehiago, hobe. Hizkuntza ondo ikasi, bizipenak izan eta hizkuntzarekin gozatzera begira. Argi dugu Euskal Herrian eskolak lan asko eta gainera oso ondo egin duela euskararen transmisioari dagokionez. Baina argi dugu ere bai eskolaren lana osatu beharra dagoela. Gure umeek kalkuluak egiten hasita eskolan urte natural baten beraien denboraren 15% baino ez dute pasatzen. Eta horrek mugatzen du ikastetxe baten barruan egin dezakegun lana. Horregaitik garrantzitsua da eta nazioarteko adituek ere beti azpimarratu izan dute bigarren edo hirugarren hizkuntzak bereganatzeko ezinbestekoa dela ziurtatzea umeek beraien denboraren 30% ematea kontaktuan hizkuntza horretan. Lo cual no quiere decir que niños que tengan menos contacto y sean hábiles no lleguen a desarrollarlo sin ningún problema, pero si queremos tener una opción segura, podemos hacer pequeños esfuerzos o tomar pequeñas decisiones fuera del tiempo escolar. Adibidez, eskolaz kanpoko ekintza gero eta gehiago egiten dituzte, inguru atseginagoak izaten dira gehienetan beraientzako, gainera komunikazioa naturalagoa, ahozkoa, eta ari gara eskaintzen hizkuntza transmisioa, baina ari gara eskaintzen bizipen positiboak. Oso importantea da lotura horiek egitea, ez? Euskara izatea hizkuntza bat bebai disfrutatzeko, ondo pasatzeko, gustora egoteko, eta ez bakarrik liburuei, ikasketei edo eta azterketei lotuta. Cuando elegimos si vamos a un teatro, intentar que sea en euskera, si vamos a por libros a la biblioteca, intentar que también sean en su mayoría en euskera. Si intentamos que cuando estamos en el parque, las familias euskaldunes siempre lo tenemos más fácil, ¿no? Lo de tener integrado el idioma en la vida extraescolar, pero las familias que igual no pueden desarrollarla en euskera siempre pueden pedir a otros padres que saben euskera que se comuniquen así a sus hijos, intentar que los niños en el parque, con pequeñas ayudas a veces, pero que puedan también jugar en euskera, y es un poco, la idea es un poco aportar ese plus que es muy importante, sobre todo que interactúen en euskera, porque la comunicación en la escuela muchas veces está restringida más a la comprensión, más a la lectura que a la comunicación oral, y tiene mucha importancia porque son otros registros los que desarrollamos en esos contextos más informales. Y un consejo que daría es que cuando optamos por las extraescolares nos decantemos, porque en el mismo tiempo estamos ofreciendo dos cosas. Estamos ofreciendo la extraescolar y estamos ofreciendo el idioma. Estamos ofreciendo el idioma en un contexto informal, en interacción, y normalmente suele ser una vivencia muy positiva que les ayuda a decir, bueno, pues el euskera también es guay. Y hay veces que igual vamos y no tenemos la opción, vemos que la actividad se está desarrollando en castellano y muchas veces solamente comentarlo, ¿no? Oye, no hay opción para que hagamos esta misma actividad en euskera, ¿no? Porque a veces es que alguien no se ha puesto a pensarlo. Y solamente con ese pequeño cambio estamos aportando mucho al desarrollo del idioma de nuestros hijos e hijas. Pues el pequeño no tiene problema para desarrollar las actividades en euskera. Pues lo que ha querido hacer lo está haciendo en euskera, tanto en el gimnasio como en la escuela de música. Pues está haciendo todo en euskera, no tiene. Aquí al menos en Basauri no hay ningún problema para eso. Yo tampoco he tenido problemas para buscar actividades en euskera, pero a veces ha habido gente que se ha querido hacer una actividad concreta y no ha habido, entonces hay que seguir haciendo. Y los teatros en euskera que vienen a Basauri, vienen mucho, hay bastante agenda en euskera, pero hay que seguir
conciertos, todo hay que seguir haciendo porque si no al final se duermen en los laureles. Y los críos demandan en euskera ellos mismos, enseguida te preguntan, ¿es en euskera? ¿Qué concierto hay? ¿Qué teatro hay? ¿Nerderas en euskeras? Y al final lo demandan ellos mismos. Mi hija va a Euskal Dantza en euskera, Antzerki en euskera, todo en euskera, porque ella misma lo ha demandado. Bai, eta niri asko gustatzen zait telebistan ikustea guazen. Nik atletismo egiten dut eta inglés. Eta atletismon oso ondo pasatzen dut, baina batzuetan euskaraz hitz egiten dute eta gero bigarren azalpena erderaz egiten dute. Ni eskolen korrikan atera nintzen, nire lagun minarekin korrika, eta asko gustatu zitzaidan zeren geneukan Markel goazenekoa gure aurretikan furgoneta batean oiukatzen, eta kurtsoko guztiak zeuden denak lotuta sokekin, eta jaimentani, eta nire lagun minetan irronden lekukoa hiltzen, eta izan zen oso divertido.